a esta sessão. Então, queremos, nesse evento, disseminar um novo documento muito importante sobre a gestão clínica de intoxicações por plomo, e acá temos lá a agenda. Em primeiro lugar, vamos ter a apresentação, as bem-vindas por Marcelo Corque, que é o chefe da unidade Câmbio Climático e Determinantes Ambientais da Saúde. Em seguida, ponemos um vídeo curto de 8 minutos, mais ou menos, sobre algumas experiências relacionadas a intoxicações por plomo, os desafios, como são os tratamentos, as dúvidas, as questões. E esse documento foi preparado por um grupo de 15 expertos, e temos o honor e a suerte de que a Amália Laborde foi parte desse grupo e que pode, então, ter a disponibilidade para compartilhar os muitos detalhes super importantes desse documento. Amália Laborde é professora, diretora do Departamento de Toxicologia da Faculdade de Medicina, que está ubicada na Universidade da República, em Uruguai. Em seguida, temos uma sessão de perguntas e respostas, antes de chegar ao cierre de forma muito sencilla. Então, 1 hora. Para as perguntas e respostas, quisera sugerir que usem o Q&A que existe em la pantalla, porque assim podemos fazer, no decorrer da apresentação, talvez algumas respostas por escrito. Pero também temos alguns 10 minutos para essa charla de perguntas e respostas, se querem fazer por habla. Em verdade, não estou muito segura que se pode fazer por habla. Germânia pode nos orientar sobre isso, pero não há problema, vamos gestionando. Temos em meu equipo também Vera Barrantes, que é nossa consultora internacional nesta agenda de segurança química, e temos Germânia, que está fazendo o apoio, que está com o nome de Climate Change, pero está fazendo o apoio logístico da plataforma virtual. De forma que les dou as bem-vindas e podemos passar para las bienvenidas de Marcelo. Muchas gracias. Perfecto, Ana, muchísimas gracias por darme el espacio. Muy buenas tardes, muy buenos días por estar, bienvenidos a todas y todos por estar aquí con nosotros en la presentación de las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento clínico de la exposición al plomo. Este es un tema histórico, se podría decir también, y muy importante, que tiene una historia muy larga sobre realmente cómo se hace el manejo del plomo, el plomo como metal que ustedes saben es sumamente utilizado en diferentes industrias, en diferentes espacios, pero que desde el punto de vista también de equidad, que está en el centro de lo que es la salud pública ambiental para nosotros, ocupa un rol fundamental en diferentes actividades, como podría ser en el caso de la minería o la minería informal en algunos casos, también como en el hecho del uso en cerámicas en otros casos, por ejemplo, que lo vemos en comunidades en México, donde el uso del plomo en la cerámica todavía tiene un rol muy importante, pero también para el uso en baterías y otros espacios de producción, en donde se sigue utilizando y que muchas veces está asociado con con poblaciones en situación de vulnerabilidad, y especialmente en los niños, que lleva a una situación de exposición de largo plazo, que es lo que hace justamente que en el curso de vida esta exposición a plomo, y especialmente en niños, tenga una importancia
crucial, no solamente en el marco de lo que es salud pública ambiental, sino en general en lo que es el bienestar y la calidad de vida de los individuos que podrían vivir con una discapacidad también que podría ser evitable. Estas directrices, indudablemente que van de la mano y están alineadas con la Agenda para las Américas en Salud, Ambiente y Cambio Climático 2021 y 2030, que hemos recientemente lanzado en el marco del Congreso Iberoamericano de Salud Pública Ambiental del CIRSA, y que nos permite y nos da el espacio de poder actuar desde el Secretariado de la Organización Panamericana de la Salud en los próximos 10 años y en trabajo conjunto con los países en cómo poder fortalecer y mejorar el desempeño de programas de salud pública ambiental, por un lado, el otro, cómo podemos fomentar que tener un sector salud, un sistema de salud y en particular establecimientos de salud que sean resilientes y sostenibles al medio ambiente, a las situaciones medioambientales y finalmente comunidades y ciudades que también sean saludables y resilientes desde el punto de vista medioambiental. Estas, como son las líneas estratégicas, como pueden ver, el marco de las directrices que van a ser presentadas en este webinar van netamente, directamente de la mano de la línea estratégica 2, de poder fortalecer, de poder vernos directamente desde el sistema de salud y fortalecer también el recurso humano con el que contamos y de ahí poder desarrollar políticas y trabajar con comunidades y ciudades y poder entender cuán es apropiado el tratamiento clínico asociado con la exposición al plomo. Lo que nos gustaría ver en el futuro es la exposición cero, igual como sucedió, por ejemplo, con la eliminación del plomo en la gasolina años atrás, hace unos 20 o 30 años, hasta casi 40 años, cuando se había comenzado en los años 70 y 80 con el proceso de eliminación del plomo en la gasolina, y que esto llevaría de cómo podríamos eliminar en lo más posible el uso del plomo en diferentes fuentes, especialmente sabiendo que existen alternativas que son viables al uso del plomo en los diferentes usos que se nos dan. Así que en este marco es que los dejo de la mano justamente con Amalia, con Ana y con Vera, para que puedan darles las guías y orientaciones de cómo la OMS en este proceso tan complejo de creación de guías que se ha establecido pueden llevarlas adelante. Muchísimas gracias por vuestra participación, por la oportunidad de darnos de presentarla, y Ana, te paso nuevamente el micrófono y les deseo el mejor de los éxitos en este webinar. Muchas gracias, Marcelo. Agora vou tratar de compartilhar minha pantalla para passar um vídeo que temos disponível em la plataforma de seguridade química da OMS, pero que também pusimos para o dia de hoje, de forma especial, com subtítulos em espanhol, para facilitar nossa compreensão. Creio que vocês podem ver minha pantalla e vou passar o vídeo. São 8 minutos e meio, mais ou menos, quase 9. I remember some cases early on in Ana, se fue el sonido del video. Por favor, si puedes pararle para componer. Creo que como está con los subtítulos no hace mucha diferencia el sonido, entonces si quieres continuar. but the two little boys were never treated.
they had blood levels. Now we would put them in the hospital and they'd stay there. But they walked around with blood levels should be less than 5 on average, about 60 for one of them, average about 80 for the other 3 years. And they did not come out of that without any impact. I mean, they've had significant impacts on their life as a result of that. Now that these children are in their mid-30s and they've been to jail several times and they didn't graduate from high school and all the things that we say. And I just remember them. I think about them a lot. The first was 2 cases of patients with lead poisoning when I was a junior doctor in training, in which the diagnosis of lead poisoning was not immediately apparent. And these really illustrated the potential for lead to cause significant problems throughout the body in many different body systems, and the fact that the diagnosis can often be a difficult one to reach, and that there's a need for increasing awareness of lead as a clinical problem. I will pick up a group of cases who come to me with like abdominal pain, the symptoms of severe abdominal pain, constipation, or even they've been hospitalized for that. And there is a lot of investigations have been done, so much so that even they have undergone CT scans, colposcopies to rule out cancers. And finally, something strikes the doctor and he gets a blood lead level done. In one instance, more or less at the same time as I am talking to you, there's a small 3 months young baby which was brought to me with convulsions. By the time we measured the blood lead level, the child was no more. It had convulsions. It had died in my arms. That I cannot forget. I had decided there might be millions of such children in developing countries because the child's parents were working with lead even before they got married. After they got married, lead from their environment, food, entered the pregnant lady. It went, there's no placental barrier. The child got enough lead. Soon after its birth, it had convulsions, neurological problem, but it died at the age of 3 months. This is one instance. Another instance of 65-year-old man. He was preparing food at home. He had a grinder at home. His grinder had lead. Lead from the grinder came into his food, and he suffered from lead poisoning. Because he got into renal failure, eventually end-stage renal disease, he died. These are the 2 extremes. In between these 2 age group, a lot of people are consuming traditional medicines, folk medicines, getting into lead poisoning. And unfortunately, we do not have in these countries, developing countries, centers to evaluate blood lead level. That is very much required. There is no way to find out how much lead is there in their blood. In 2010, in Nigeria, there was massive lead poisoning in northern part of Nigeria, we call Zamfara State. It was huge. It attracted the attention of CDC. It attracted the attention of WHO. Some WHO staff and CDC staff were sent to Nigeria. And I remember I did a few things with them while they were here. People in Zamfara State lost over 400 of their children to severe lead poisoning early on in the outbreak. And there's a cohort of children who survived that outbreak but have serious neurological and behavioural consequences. Plus, their background lead levels in Zamfara State are still quite high by international standards. So you've still got population level impact subclinically on a population that is already extremely disadvantaged and marginalized. The case that stands out the most is it's a family of 3 generations that worked with, they worked around the house with battery recycling. And adults, young adults and children had severe lead poisoning. Children required hospitalization and even chelation treatment. And one of the things that I remember most was that the family, the young people and the children had no education at all because they felt that they weren't able to learn.
and they were convinced that they had a genetical disease, but never thought that lead could be culprit. The WHO guidelines provide evidence-based information on the diagnosis and management of lead poisoning. They provide guidance on the management of lead poisoning in different age groups and poisoning with different degrees of severity. The new WHO guideline will be a handy tool for physicians who are practicing in the sub-Saharan Africa. It contains expert opinions of practitioners from different countries, different parts of the world. You know, the facilities and tools for management of lead poisoning, for diagnosing lead poison cases, so they are different. All of these have been considered in this guideline. I think these WHO guidelines are really timely in producing evidence-based guidance to clinicians, public health bodies and policymakers to standardize the approach to this significant clinical issue. The doctors who are treating the patients, they will have standard protocols from these guidelines, that how to treat, when to treat, and what antidotes should be given. So all that will be available in one place. I think that the WHO guidelines will help stabilize the supply of the chelating agents. They're increasingly difficult to come by in the United States and in many other countries. And I'm hopeful that the countries will use the information on the chelating agents in the document to inform their decisions about which ones of these medications will be on their formularies. Prevention is really important in lead poisoning, and I think we really need to stress that in those with a raised blood lead concentration, whilst treatment with medicines such as chelation therapy can be important, by far and away the most important aspect of management is identification and removal of the source of lead, and I think the guidelines get this across really well. I think that these guidelines are very welcome for many group of health professionals that are worried about lead poisoning, and also for those that are not aware that lead poisoning is a threat for children's and adult health. Esse é o vídeo que vamos deixar disponível em nossa página, logo que esteja finalizado. Eu vejo uma mão levantada. Não sei se quer comentar agora ou depois alguma coisa. Dário Pous. Não sei se Germânia pode passar o microfone aí. Ou se podemos. La persona está lista para hablar, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Marcelo Borg, Ana Boggio, Pera Barrantes. Gracias a todos por invitarnos a participar en este lanzamiento de las guías de tratamiento clínico, de manejo clínico de la intoxicación por plomo en la región y en español. Quisiera solamente verificar si esta presentación está pasando. No estoy pudiendo avanzar con la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Acaba de salir, ya no se ve. Muy bien, entonces voy a compartirla nuevamente, a ver si ahora tenemos... Okay.
pesar de las múltiples pruebas, siempre tenemos, ahora sí. Pero está más Entonces, adelantado, Amalia. Sí, ahora es perfecto. ahora sí. Muy bien. Entonces, luego de esta interesante introducción que nos muestra que la intoxicación por plomo y la exposición, aunque no sea reconocida clínicamente como intoxicación, es un problema de salud pública. Estas directrices que ya están publicadas, sus resúmenes ejecutivos en varios idiomas, tienen una serie de componentes que, como escuchábamos en el video, creo que son muy bienvenidos para los equipos que se enfrentan a esta situación en sus prácticas. ¿Por qué estas directrices? Creo que mencionaron los aspectos más significativos. La exposición a plomo es un riesgo significativo para la salud pública. Hay múltiples fuentes de exposición y múltiples rutas de exposición porque es usado ampliamente y porque además ya hay zonas, áreas contaminadas que constituyen una fuente de exposición a las poblaciones. Y también porque debemos reconocer que es un metal que tiene una necesidad de uso en algunos sectores, que son los sectores en los que seguramente nos enfocaremos en el futuro para prevenir, como es la acumulación de energía en un mundo que intenta controlar el calentamiento global y el cambio climático. Los casos de intoxicación existen, se publican, hay publicaciones recientes, y no solamente antiguas, y hay también experiencias como las que escuchamos de intoxicaciones masivas en poblaciones de muy bajos recursos, muy vulnerables, que sufrieron realmente intoxicaciones severas y en masa. También tenemos evidencia creciente sobre los efectos adversos del plomo a concentraciones más bajas. Y por ende, hoy podemos decir que no sabemos si hay un valor de plomo que nos dé seguridad de que no tendrá efecto, sobre todo sobre los niños. Estos datos son enormes, casi 1 millón de muertes prematuras y 21 o casi 22 millones de pérdidas de días por discapacidad, ¿verdad? Este dato en 2019 muestra que realmente es un tema de preocupación para la salud pública. Y sabemos que los niños son particularmente vulnerables, no solo a la exposición, sino también a los efectos. Y hoy reconocemos que prácticamente un 30% de la carga global de discapacidad intelectual idiopática es causada por el plomo. Entonces, vaya si hay buenas razones para enfocar una guía de manejo clínico de esta intoxicación. Uno de los objetivos, uno de los propósitos de esta guía es llamar la atención sobre la intoxicación por plomo entre los profesionales de la atención a la salud y hacerlo en base a información científica, información basada en evidencia, para promover un mayor acceso a la dosificación de plomo en sangre, que es el elemento diagnóstico confirmatorio, y también en base a ello poder hacer un tratamiento oportuno y adecuado. Y en base a estas guías también ofrecer un desarrollo, una implementación de este protocolo estandarizado en los países, adaptado y ajustado a los sistemas de atención y las necesidades de los países. Y por otro lado, dar soporte para la toma de decisión rápida, dado que, como vamos a ver, el enfoque principal de esta guía está en el manejo de aquellas exposiciones que toman estado clínico y por lo tanto muchas veces nos enfrenta a decisiones que deben ser rápidas, a veces de emergencia, pero siempre rápidas. Y también que esta herramienta sea útil para tomar decisiones rápidas cuando las intoxicaciones son colectivas o masivas. El objetivo de las directrices es ofrecer estas recomendaciones que están basadas en evidencia y que son recomendaciones para diagnosticar y tratar la intoxicación por plomo y también para tomar decisiones de salud pública.
Pero es importante para todo el equipo que ha trabajado en estas guías resaltar el concepto de que la principal medida terapéutica es la medida preventiva de detener la exposición. Y creo que en este sentido es importante saber que directrices sobre prevención e intervenciones ambientales están siendo desarrolladas en este momento y las esperamos próximamente, porque van a ser un pilar fundamental también para acompañar estas guías de manejo clínico. El énfasis de estas guías está en comprender la interpretación de las concentraciones de plomo en sangre. ¿Qué significan esa danza de números, de valores de plomo en sangre, que muchas veces genera confusión en cuanto a lo que significan en términos de efectos sobre la salud y en términos de decisiones desde los equipos de atención a la salud? También pone énfasis en las medidas nutricionales que contribuyen a mitigar los efectos del plomo y que vamos a mencionar rápidamente. Otro énfasis es la indicación precisa de la terapia farmacológica, la administración de quelantes. Para quienes trabajan en la toxicología, para quienes trabajan en la medicina en general, la presencia de un antídoto que farmacológicamente pueda neutralizar o aumentar la eliminación de un tóxico es siempre un tema a considerar. Estas guías ofrece indicaciones precisas basadas en la mejor evidencia disponible, como también vamos a mencionar en las próximas diapositivas. Y finalmente, algo que es de alguna manera novedoso, porque no es un tema que haya sido tan discutido previamente y que tiene que ver con la importancia de la vía digestiva en las intoxicaciones severas en los niños, y incorpora y hace énfasis en las medidas de decontaminación en caso de ingesta reciente de materiales o elementos con plomo. La guía fue desarrollada por un enorme grupo de personas, técnicos, que tuvieron roles fundamentales para que esta guía llegara a este punto. Y además, todo el proceso estuvo basado en la norma, la guía de desarrollo justamente de guías de manejo clínico de la OMS, que es una guía muy precisa, muy estricta, que obligó a cumplir pasos que nos aseguran un resultado de calidad. En el grupo técnico de desarrollo de la guía quiero mencionar específicamente a Johanna Tempowski, que coordinó el grupo técnico, digamos, de desarrollo de las guías que Ana mencionaba, que fueron 15 expertos, profesores, médicos que trabajaron en el desarrollo de la guía, pero fue liderado durante todos estos años por Johanna Tempowski, a quien quiero mencionar particularmente, y también agradecer el trabajo de Leslie Onion, que en el último tramo de nuestro trabajo fue una coordinadora excepcional. Este grupo, junto con el grupo director de la OMS, tuvo la posibilidad de contar con un trabajo de revisión sistemática de la evidencia y también de revisión de la metodología GRADE para poder realmente darle la fuerza necesaria a las recomendaciones. Luego el trabajo llevó unos procesos muy resumidos en este slide, que implicó identificar cuáles eran las preguntas que nos hacíamos y los resultados críticos.
identificar y obtener y analizar esa evidencia, evaluar la calidad y calificarla según el grade para poder formular las recomendaciones y finalmente también consultar a actores claves y revisión de pares una vez que había una primer propuesta de esta guía. Y sin duda también finalmente el equipo técnico de OMS que revisa la calidad y el formato de la guía para que esté acorde a sus directivas. Quizás esto pueda explicar por qué este trabajo lleva mucho tiempo, como cualquier otra guía de manejo clínico en el sector sanitario. Bueno, estas recomendaciones se desarrollaron, como les decía, evaluando la calidad de la evidencia, pero también se consideraron muchos aspectos que siempre están sobre la mesa en las diferentes actividades, intercambios que quienes trabajamos en este sector tenemos y nos enfrentamos. A los valores, a las preferencias de las comunidades y del sector salud o de los sistemas de atención a la salud, el balance, riesgo de daño y beneficio clínico de las medidas que íbamos a adoptar, la disponibilidad y accesibilidad de esos recursos diagnósticos o terapéuticos que estábamos estudiando recomendar, y también aspectos de equidad, de accesibilidad, de viabilidad de esas directrices. Una información que creo que es muy útil para ahondar en este desarrollo y en esta metodología es ver las tablas explicativas de las razones para cada recomendación clasificada según grade, y eso está en la publicación completa de las guías que ustedes pueden obtener en internet. Finalmente se llega a recomendaciones, y estas recomendaciones son o recomendaciones fuertes o recomendaciones condicionales. Las recomendaciones fuertes son, en forma muy resumida, aquellas en las cuales estamos seguros de que los efectos deseables de la adhesión a ese tratamiento, a esa medida, a esa recomendación, supera los efectos no deseados. Y la recomendación condicional es aquella en la cual es probable que los efectos deseables de la recomendación superen los no deseables, pero no podemos afirmar de que sea así seguramente. Existe también otra categoría de recomendación, que es la declaración de buena práctica. Hay algunos aspectos que hacen a la complejidad de las presentaciones clínicas y las situaciones clínicas que requieren basarse, por supuesto, cuando no tenemos la evidencia suficiente para hacer una recomendación fuerte o condicional, entonces la guía se basa en buenas prácticas clínicas y experiencia clínica en el manejo de pacientes expuestos a plomos. Y ahí el equipo de los 15 expertos que les mencionaba, liderados por el comité directivo de la OMS, acordó estas declaraciones, realizó estas declaraciones de buenas prácticas. 3 principios rigen todas las recomendaciones. El primero, lo vuelvo a mencionar, es que lo antes posible se deben tomar todas las medidas para terminar o reducir la exposición una vez que la hemos confirmado. Y eso sabemos que es enormemente complejo, pero es importante resaltar que esa es la primera y principal medida de tratamiento clínico. El segundo principio es que la terapia de quelación tiene un valor limitado durante la exposición continua, pero es necesario en intoxicaciones graves. Y en tercer lugar, que el manejo clínico de estas intoxicaciones requiere del asesoramiento de un toxicólogo clínico, un centro de toxicología o un médico que tenga experiencia en el tratamiento de esta intoxicación por plomo, porque esto contribuye realmente al manejo de situaciones que muchas veces son complejas.
La directriz, voy a mencionar solo algunos aspectos para estar a tiempo con el que tenemos asignado, y ya está publicada el resumen ejecutivo en español, y es desde ahí donde voy a mostrar algunos de los digamos, conceptos, recomendaciones que encontramos allí. Este esquema, este gráfico que muestra la relación entre los efectos de la intoxicación por plomo y los valores de plomo en sangre, creo que lo hemos visto con múltiples diseños y colores. Lo volví a poner aquí porque creo que es muy importante que esta graduación de valores de plomo en sangre y sus efectos nos muestra en primer lugar que no tenemos la posibilidad de establecer un valor seguro, no conocemos un valor seguro. Y por eso hay una declaración de buena práctica, que es que en todos los casos es importante tener en cuenta este riesgo de preocupación para la salud pública, y siempre debemos informar sobre las posibles fuentes de exposición, los métodos para reducirla, detenerla, mitigarla, y la importancia de una buena nutrición con el aporte adecuado de hierro y calcio para todos los niños, independientemente del valor de plomo en sangre. Cuando la concentración de plomo en sangre sea igual o mayor a 5 microgramos por decilitro, entonces ya es necesario identificar esa fuente y tomar las medidas que son necesarias para reducir y detener la exposición. Esta es una recomendación fuerte basada en una baja calidad baja certeza, de la evidencia. Vamos a hacer algún comentario con respecto a las certezas. Como ustedes saben, hay muy pocos estudios randomizados para cualquiera de las intervenciones que vamos a mencionar, y por lo tanto mucha de la información proviene de series de casos. En algunos casos hay algunos estudios randomizados, y por eso en general el nivel de certeza que tenemos para... ¿Jugo de toronja? No, perdón, no estoy escuchando. ¿Estoy escuchando a alguien? Perdón. Entonces, el nivel de certeza en general está en los rangos de bajo y muy bajo. Por otra parte, en esta figura, en este gráfico tan clásico, podemos decir, de la intoxicación por plomo, es importante que este aumento del color rojo habla de un aumento de la gravedad de los efectos. Y creo que eso es muy importante, entender que si bien no hay un valor seguro, lo que sí es seguro es que cuanto mayor es el valor en plomo en sangre, el caso es más grave. Y también porque nos muestra una escala a partir de la cual realmente la exposición a plomo es un problema clínico. Porque hasta valores de 30, muchas veces 40, incluso en niños, estos efectos que conocemos muy bien son efectos que conocemos por estudios epidemiológicos, investigaciones que nos muestran la variable incidencia de efectos relacionada con el plomo. Sin embargo, a partir de 40 a 45 empezamos a ver también la variable clínica, el caso que se manifiesta específicamente como una intoxicación por plomo, y en donde justamente vamos a centrar muchas de las medidas recomendadas. Algún ejemplo. Las intervenciones, tanto en niños como en mujeres embarazadas y mujeres lactantes, que comienzan a partir de 5, como decíamos recién, primero actuando sobre la fuente de exposición, hay una recomendación fuerte de administrar, de asegurar una dieta rica en calcio y en hierro, de manera de alcanzar los niveles basales que son requeridos para esa edad o ese estado fisiológico en el caso de la mujer embarazada o lactante. Una administración de una dosis que esté en relación y en acuerdo con las directrices nutricionales nacionales o de
la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Por lo tanto, no estamos hablando de administrar valores extra de estos nutrientes, sino de asegurar los valores que son requeridos para un buen desarrollo. Porque esta nutrición equilibrada con estos valores basales requeridos de hierro y calcio para los niños, las embarazadas, incluso las mujeres lactantes, muestran tener un efecto sobre la toxicidad del plomo y también, en el caso de los niños, sobre la absorción digestiva. Como ustedes ven, en mujeres lactantes la recomendación es condicional porque tenemos un muy bajo nivel de certeza, pero además no estamos seguros de que sea esa una medida que supere los riesgos. Sabemos que no genera riesgos, pero no sabemos si lo supera. Con respecto a la terapia de quelación, puse solo una parte de nuestro clásico esquema de plomo en sangre y efecto clínico para mostrar que la terapia de quelación solo está indicada en aquellos valores de plomo en sangre en la cual o hay clínica o tememos que ésta sea inminente. Y por eso aparece aquí otro número clave, que es el de 45 microgramos decilitro de plomo en sangre. En los niños, este valor implica una fuerte recomendación de administración de quelantes, ya sea por vía oral o por vía parenteral. La guía ahonda en esas alternativas, pero me parece muy interesante que también analizó una zona que es una zona de confusión, una zona de incertidumbre, cuando un niño menor de 10 años se acerca a estos valores y no llega a él, pero es superior a 40. Y en esos casos la guía analiza la evidencia que tiene sobre realmente el impacto de la quelación, y para eso la recomendación que hace es condicional, en donde entonces aparece un juicio clínico, pero recomienda considerarla cuando hay dudas sobre la exactitud de esta medición, cuando a pesar de las medidas de detener la exposición, los valores no descienden, o cuando hay manifestaciones clínicas que son atribuibles a la intoxicación por plomo, aunque no llegue a los 45 microgramos decilitro. Y por supuesto que en valores más altos, cuando se llega a valores que implican un diagnóstico de encefalopatía en el niño, este tratamiento quelante implica un ingreso hospitalario urgente y, por supuesto, una administración parenteral del quelante. Y para esto, nuevamente, tenemos en esta guía una fuerte recomendación. En el caso de las embarazadas, la guía presenta el resultado de ese balance riesgo-beneficio para la madre y para el feto de administrar un fármaco quelante. Como vamos a ver ahora también, se profundiza en los beneficios y en los riesgos de los quelantes, de cada uno de ellos, y eso también lo van a encontrar en la guía. En el caso de una mujer embarazada con encefalopatía, la recomendación es fuerte, independientemente del periodo, del trimestre del embarazo. Sin embargo, cuando una mujer embarazada tiene valores de 45 microgramos y no tiene signos clínicos, la quelación va a depender de si está en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Porque en el primer trimestre del embarazo no se pudo hacer una recomendación. Y les muestro esta parte de la guía porque también muestra las dificultades
que hay cuando la evidencia no es suficiente para hacer una recomendación. Por lo tanto, el grupo de desarrollo de las guías recomienda un juicio clínico y una decisión clínica individual basada en la información y en el consentimiento de la mujer embarazada. Decíamos que los quelantes que se mencionan en la guía son los 4 fármacos que están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas diferencias en cuanto a la recomendación. Por ejemplo, el edetato calcicodisódico que se administra en vía parenteral es de primera elección cuando se trata de casos muy severos, ni hablar cuando hay una encefalopatía. También hay recomendaciones que pueden incluir el uso de ambos, edetato calcicodisódico y succimer, y en los casos más leves o moderados, siempre bajo las recomendaciones que hemos visto previamente, la primera línea de tratamiento es el succimer por vía oral. Tanto dimercaprol como penicilina se consideran alternativamente o en conjunto con, en diversas situaciones clínicas, pero estos 2 son los que podemos considerar de primerísima línea. Bueno, como les decía, la recomendación sobre el uso de quelantes está basada en muy pocos ensayos clínicos randomizados. La mayoría de la información proviene de serie de casos. Quisiera decir que en lo personal pienso que si bien son series de casos muy potentes porque provienen de esas intoxicaciones masivas que vieron muchísimos casos de intoxicación y por lo tanto es una información potente, pero aún así debemos saber que todavía tenemos incertidumbres y el futuro nos puede deparar nuevas evidencias. La remoción de la exposición muchas veces también es un factor de confusión para entender cuánto fue el quelante, el que generó el beneficio del descenso del plomo en sangre o la mejoría clínica del paciente o la paciente. También es importante saber que tenemos casi ninguna evidencia sobre la falta de beneficio, o sea que eso podría considerarse como un elemento positivo. Y lo cierto es que en estas experiencias clínicas y en estos casos reportados fundamentalmente de intoxicaciones moderadas y severas, con concentraciones de plomo en sangre elevada, el tratamiento quelante muestra una reducción del plomo en sangre, una mejoría clínica y una reducción de la mortalidad en niños, aunque en la calificación Gray podamos hablar de que tenemos baja certeza de esta información. No hay información científica que nos permita hacer un metaanálisis y por lo tanto las guías están también complementadas o vistas a la luz de la experiencia clínica del grupo de desarrollo de las guías. Y finalmente mencionar un aspecto que creo que es muy importante en esta foto cedida por cortesía del profesor Paul Dargan, del Hospital Guy's y St. Thomas en Londres. Recordar que la vía digestiva es una vía muy importante en los niños y que cuando hay objetos que son visibles, que son objetos sólidos o en polvo o en escamas que contienen altos niveles de plomos, esto se pueden ver en las radiografías, y en el caso de que estén en el estómago, la recomendación fuerte es retirarlos, medidas endoscópicas, y cuando ha pasado el estómago se recomienda condicionalmente la irrigación intestinal completa. En algunos casos se han descrito apendicitis por
la presencia de materiales o objetos que han quedado atrapados en el apéndice, y en ese caso la recomendación es la intervención quirúrgica. Otros aspectos que se ven en la guía y que tienen este formato que ustedes pueden ver aquí son las recomendaciones en los adolescentes, niños mayores de 10 años, adolescentes no embarazadas en el caso de las mujeres, y también en los adultos, en donde pueden recorrer estas recomendaciones. También en la publicación original de la guía encontrarán algoritmos, diagramas de tratamiento tanto para niños, embarazadas, adultos, adolescentes, que permiten ir tomando decisiones en forma rápida de acuerdo a lo que encontramos, ya sea los niveles de plomo en sangre como la presentación clínica o el sufrimiento que ha llevado a este niño al tratamiento, al manejo clínico. Desafíos para la implementación de estas guías. Uno de los desafíos que se identificaron fue la disponibilidad de servicios de laboratorio de buena calidad para el análisis de plomo en sangre. La disponibilidad y la accesibilidad para que estos estudios puedan obtenerse en forma rápida, en forma oportuna para la toma de decisiones. La disponibilidad de los agentes quelantes, el acceso al apoyo de centros de toxicología, toxicólogos clínicos o médicos expertos en el tratamiento de esta intoxicación, y implementar aquellas intervenciones claves para detener y mitigar la exposición mediante acciones intersectoriales que puedan realmente actuar en territorio, que puedan actuar en aquellas fuentes de exposición que se han identificado a partir de estas situaciones. Para ello, creo que tenemos algunos instrumentos disponibles que abren una ventana de oportunidad para avanzar en estos desafíos. Hay unas guías de métodos analíticos para determinar las concentraciones de plomo en sangre, que ya tienen algunos años, pero que están muy actualizadas y con mucha precisión para ayudar a desarrollar estas técnicas de diagnóstico. Hay unas recientes nuevas guías para la instalación y desarrollo de centros de toxicología, y tenemos también un modelo de listas de medicamentos esenciales, en la cual podrán encontrar los 4 quelantes que menciona la guía. Esta foto simplemente representa algunos de los miembros de esas 6 regiones, y no los voy a nombrar a todos, pero los tienen todos aquí y podrán seguramente ver esta presentación más tarde, y esta fue una de las reuniones que se hicieron presenciales antes del 2019. Muchas gracias por la atención. Aquí pueden encontrar las guías y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Amália. Creio que sua apresentação bem nos explica o conteúdo do guia que temos agora. Eu creio que alguns pontos são importantes e as pessoas vão ter acesso ao documento que está na página da OMS, e vamos ver se temos perguntas ou comentários para esta sessão. Não veio perguntas em Q&A, veio alguns saludos em chat, pero sem haver uma pergunta. Habría uma pessoa com a mão levantada, pero creio que não há. De forma que vou fazer o cierre, porque também estamos bem com a hora. Eu penso que esse documento... Ana, hay una mano levantada. Como? Dime, quem tem? Carmen?
Voy a darle al micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, por favor, Carmen. Sí. Muy buenos días, doctora Amalia, doctora Ana. Es un gusto verlas, escucharlas y siempre estar atenta a estas recomendaciones. Ustedes conocen nuestro caso, Casos Perú, con problemas que tenemos de plomo en muchos lugares que se ha mantenido la exposición a niveles muy altos durante años. La pregunta es, en la población, en los niños, que es de nuestro mayor interés, las terapias de quelación obligan a que luego este niño sea retirado de la zona de exposición si no ha habido cambios, o se podría recomendar repetir este tratamiento cuantas veces sea necesario. ¿Qué podría recomendarnos en nuestro caso? Gracias. Gracias, doctora Gastañaga. Un gusto encontrarla nuevamente en este webinar. Su pregunta es una pregunta muy importante. Creo que no voy a poder responderla en forma completa, porque justamente este es uno de los temas que se está analizando en las guías de prevención. Porque, como decíamos, nos está faltando un pilar, que es la guía de cómo detener la exposición. En el caso de las intoxicaciones que requieren la quelación, la guía expresa con claridad que si la persona que requiere una terapia de quelación no debe volver a la misma situación de exposición. Y por lo tanto eso genera un gran desafío desde el punto de vista de la salud pública, porque implica acciones que muchas veces están muy lejos del alcance de los equipos de tratamiento. Entonces, por eso mencionaba las acciones intersectoriales que van a trabajar sobre la fuente. Es cierto que muchas veces esto implica que aquellos casos que deban ser ingresados al hospital, ya sea por el estado clínico severo, como lo explica la guía, o muchas veces porque no tenemos la certeza, necesitamos realizar el tratamiento y no tenemos la certeza de que haya mejorado el lugar, la fuente de exposición, mientras se implementan esas medidas, esa persona puede llegar a requerir varias terapias de quelación, porque la terapia de quelación, uno de los aspectos que preocupa es cuando hay una gran carga corporal, es que haya un rebote del valor de plomo en sangre. Y por lo tanto, muchas veces iniciar el tratamiento quelante implica muchas etapas de quelación para lograr estabilizar valores más bajos que no pongan en riesgo la vida en forma inmediata. Muchas gracias, Amália. Creo que Carmen deve estar atenta à la resposta. Há outras duas perguntas no chat que vou passá-la ao mesmo tempo. Uma vem de Rudy Morales e pergunta se em pacientes convulsivos em uma idade pediátrica seria recomendável buscar níveis de plomo de forma rutinária ao início dos estudos. E a segunda pergunta, distinta, é o plomo suele pode estar em las minas que outros médios se encontraria exposto. Muitas graças por las duas perguntas. Creio que a Amália pode contestar, pero puedo complementar se necessário. No entendí muy bien la primera pregunta, perdón. Se em pacientes convulsivos em idade pediátrica, seria recomendável buscar níveis de plomo de forma rutinária. Convulsivos, en pacientes que tienen convulsiones. Exato, exato. Bien. Gracias. Bueno, la guía no establece esa recomendación de sospecha clínica.
Por lo tanto, no puedo contestar esto. Creo que esto es un aspecto previo a lo que es reconocer la intoxicación mediante valores de plomo en sangre. Y puedo contestar desde un punto de vista personal, digamos, por la experiencia de ver estos pacientes. Hace mucho tiempo que no vemos pacientes que convulsan, pero los vimos hace algunos años. Y en realidad, una de las sospechas clínicas para los médicos generales que hacen pediatría más importantes de intoxicación por plomo es aquellos cuadros de convulsiones que no se explican por un cuadro infeccioso, es una encefalopatía infecciosa. Pueden ser convulsiones o puede ser una encefalopatía con depresión de conciencia, que la convulsión es muy frecuente. Cuando se descartan las causas más comunes, entre ellas las infecciosas o traumáticas, creo que es momento de sospechar la intoxicación por plomo. Creo que es un estudio que, de estar accesible, no es un estudio costoso y permite rápidamente descartar que haya este factor de riesgo. Muchas gracias. Y la segunda pregunta. Quais são as fuentes e vias de exposição ao plomo que não seja a minería? En las guías, en las directrices de manejo clínico, hay una descripción bien exhaustiva de esas fuentes de exposición, que realmente, como mencionaba Marcelo Corc hoy al principio, son muchas, y esa es una de las razones por las que nos preocupa como un riesgo a la salud. Sim, uma só para complementar é o tema de plomo em pintura, porque temos um projeto em etapa de implementação em que queremos que os países tenham normativas adequadas para quitar a exposição através da pintura, tendo pintura sem plomo, ou com um limite de plomo muito baixo. É um tema que tratamos com bastante atenção também. Há outra pergunta de Camilo, e há também Adriana, não sei se Adriana tem a mão levantada. Perdón, Luis Castañano, Luis tenía la mano alzada y ya puede hablar, si es que desean oír la pregunta. Sí, claro, adelante. Tiene el micrófono, Luis. No lo veo. Dice que va a escribirlo porque le di acceso para que pueda hablar. Un momentito. Há outra pergunta em meu chat. Vou ler a pergunta do chat. Vem de Camilo Uribe Granja. Tendo em conta o custo de realização de níveis de plomo em sangue como prova de ouro para diagnóstico de exposição, tem alguma experiência em la prática de determinação de ZPPE, zinco protoporfirina eritrocitária, como prova de tamitagem em populações expostas? Então, é uma análise alternativa, talvez menos custosa, não sei se a Amália tem experiência com isso. Un gusto, doctor Camilo Uribe. Hace muchos años que no nos vemos. En realidad, refiriéndonos a las guías no consideran la zinc-protoporfirina eritrocitaria como un indicador de exposición o intoxicación por plomo. Es decir, que en estas guías este indicador no fue considerado.
Sin embargo, hay algunos grupos, sobre todo a nivel de la exposición laboral de adultos, que continúan usando esta técnica por considerarla más económica. Sin embargo, algunas revisiones sobre los biomarcadores de exposición a plomo han llegado a la conclusión de que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a monitorear los valores de plomo en sangre, ya que los valores de zinc protoporfirina no ofrecen ninguna ventaja a los efectos de este control y sobre todo no permiten establecer un diagrama, digamos, de decisiones, un algoritmo de decisiones en base a este valor. Nosotros ya hace un tiempo que no lo utilizamos, o sea que en realidad no tengo otra experiencia que esa. Gracias, Amália. Hay más dos preguntas, una de cada vez. Una viene de Luiz Salvador Otiniano e pergunta desde quando podemos entender que uma pessoa está afetada por plomo. Basta que tenha plomo em sangue, aunque se encontre debaixo do valor referencial e não presente signos ou sintomas. ¿Qué piensas, Amália? Bueno, es la pregunta de oro. En realidad, me gusta referirme a una reciente publicación de Markowitz, en la que nos dice que cuando en valores, en los primeros rangos de valores, podríamos decir entre hasta 30 o 40 de microgramos, en realidad lo que nosotros estamos es haciendo intervenciones en salud pública, porque lo que tenemos es evidencia epidemiológica de que esa población tiene un mayor riesgo de sufrir alteraciones del neurodesarrollo, alteraciones reproductivas, alteraciones renales, pero eso no quiere decir que cada persona tenga ese efecto. Sin embargo, cuando hablamos de valores más altos, tenemos más probabilidad de que cada persona manifieste sintomatología clínica que nos habla de que hay una enfermedad en curso. Por lo tanto, cuando hablamos de personas afectadas, si decimos afectadas clínicamente, estamos hablando de estos valores más elevados de plomo en sangre. En general, elevados y continuos durante cierto tiempo, porque también el tiempo que se mantienen elevados es clave para entender quiénes tienen síntomas y quiénes no. Afectados sería desde esa visión muy de la medicina clásica. Son las personas intoxicadas, enfermas. Quienes tienen valores de plomo 10, 12, 15, es probable que no tengan ninguna molestia, ningún cambio en su bienestar, pero tienen un factor de riesgo importante, como si tuvieran un hábito que fuera peligroso para su salud, como tantos otros determinantes de salud o de enfermedad. Y también requieren de un abordaje preventivo, fundamentalmente. Perdón, el señor Luis Salvador tiene la mano arriba y puede hablar. Tenía el micrófono para hablar, no sé si quería hablar. Sí, No, buenos creo días, que... ¿me escuchan? Sí. Perfecto, ahora sí ya tengo habilitado el micrófono. Bueno, en primer lugar, un gusto poder conversar con ustedes, un alto honor, un placer. Les saludo a Luis Salvador Otiniano, yo soy servidor del Ministerio de Salud del Perú. Y en este caso, bueno, complementando casi la pregunta que ya muy bien me han absuelto, les agradezco muchísimo esto. Tenía esa presunción también, pero bueno, yo no soy especialista profesional de la salud. En mi caso, soy abogado que integro parte del equipo técnico que se encarga de abordar la problemática de exposición poblacional a metales pesados. Pero evidentemente, desde mi perspectiva, tengo que tener muy claro y tratar con objetividad ciertos parámetros, sobre todo porque nos están exigiendo incluso desde el Parlamento peruano, desde el Congreso de la República, que establezcamos normas internas referidas al problema en general de metales pesados, evidentemente abarca plomo. Entonces, ya absuelta la primera pregunta,
Mi segunda pregunta va conducida al hecho de si en los casos de presunción, ¿no?, de exposición poblacional a metales pesados, a plomo, es necesario, es indispensable realizar tomas de muestras biológicas a la población. Es necesario que yo haga un examen de sangre a la población, aunque no presente signos o síntomas, sobre todo porque tenemos muchas presiones sociales donde se nos exige o se nos viene exigiendo que se realice este tipo de exámenes, que al menos desde mi perspectiva preliminarmente en el transcurso de una atención individualizada no me van a generar mayor beneficio, y por el contrario sí van a generar una dilatación del procedimiento de atención y mucho costo de la mano. Entonces, ¿esto es recomendable o realmente no lo es? ¿Desde cuándo o a partir de qué momento podría ser recomendable en todo caso realizar estos exámenes de muestras biológicas a una persona? En casos de una suposición, en caso de una evidencia de riesgo de exposición a plomo, ¿desde qué momento podría entenderse que es necesario? O cuando presenta recién algún signo o síntoma para corroborar una presunción diagnóstica. Por favor, agradecería que me puedan absorber esa consulta. Muchas gracias. Gracias, Salvador. En realidad, las guías que estamos presentando no abordan ese tema en cuanto a cuándo hacer una dosificación de plomo en sangre. Esto está un poco en el enfoque más preventivo de salud pública, en el cual las decisiones tienen que ver con las realidades que viven las diferentes regiones o países. Pero hay un aspecto interesante, y es que, como mencionábamos recién, la única manera de saber si alguien está intoxicado por plomo es midiendo el plomo en sangre. Pero también es interesante mirarlo desde el otro lugar. También hay herramientas para sospechar esta exposición. Y como usted mencionaba, si hay una presunción de exposición, y esa presunción está basada en un monitoreo ambiental o en un dato epidemiológico o incluso en una apreciación clínica de algún equipo de atención a la salud, hay muchas medidas que se pueden ir tomando antes de tener la confirmación de plomo en sangre. La confirmación con plomo en sangre, cuando hay una sospecha clínica, es obligatoria e inmediata, pero eso no es algo de la guía en particular, es algo de la deontología médica. Si sospechamos una enfermedad, debemos tomar medidas para diagnosticarla y tratarla. Pero cuando no hay sintomatología y se sospecha, hay presunción de esta exposición, pueden tomarse medidas de corrección. Como decíamos hoy, que ante cualquier valor de plomo en sangre hay que actuar en tratar de mitigar esa exposición, esas fuentes de exposición, informar a las familias, a las comunidades, y tratar de evitar que esa exposición continúe, independientemente de los valores que tenga esa población asintomática. Y además también creo que un aporte de esta guía es mostrar que también hay mucho para hacer en lo nutricional, y que aunque no tengamos una verificación inmediata del valor de plomo en sangre, si hay una presunción, se ha reconocido una fuente de exposición y un riesgo para esa población, las medidas nutricionales que en general están más al alcance de los servicios de atención son muy importantes, y es muy bueno también ver que son útiles para esta exposición. En algún momento confirmar con plomo en sangre será necesario para entender también la efectividad de estas medidas que se van tomando. Pero es cierto que sí es, desde el punto de vista deontológico médico, necesario cuando hay una sospecha clínica. Correcto, disculpa, solo para complementar finalizando, ¿no? Es decir, evidentemente es obligatorio cuando existe la sospecha clínica, porque es la única manera de corroborar o confirmar mi diagnóstico.
pero cuando no tengo sospecha o presunción diagnóstica, porque no identifico signos o síntomas, digamos, entre comillas, no resulta obligatorio o indispensable realizar ese tipo de exámenes. Evidentemente sí, lo tema preventivo, lo tema promocional, el tema de control de fuentes y de nutrición, evidentemente sí, porque ya existe una evidencia de otro carácter, ¿no? Como puede ser el resultado de la vigilancia sanitaria. Pero en el marco de la atención propiamente dicha, del curso de atención médica al usuario, al paciente, en ese caso no sería en sí exigible o tan necesario, ¿cierto? O me equivoco, o de todas maneras habría una necesidad de practicarlo, aun si es que no se identifican signos o síntomas. Creo que lo importante es reconocer que hay técnicas de medir plomo en sangre que son accesibles, que están en las guías que OPS ha publicado en español y que permiten, con alcances y limitaciones que están bien determinados, permiten hacer estudios, digamos, con un costo razonable. Y creo que la variable que hay que tener en cuenta es si hay presunción de exposición, ¿verdad? No fue algo analizado en las guías, lo repito, pero sí hay, bueno, estudios que muestran que el screening universal, el estudio universal a todos los niños, no es algo recomendable porque genera muchas dificultades, también dificultades a las personas. Pero lo cierto es que pero sí hay herramientas para sospechar. Cuando se sospecha, porque la fuente ha sido identificada, voy a mencionar un ejemplo. Una familia trabaja reciclando baterías. Si el equipo asistencial entiende o recibe esta información, sentirá la obligación de hacer esa medición, independientemente de que haya una sintomatología sospechosa. Porque si se detecta la fuente, se presume la fuente, se conoce que ese lugar está contaminado, es importante valorar a la población afectada. Muchas gracias, Amália. Creo que la pregunta y también la respuesta trata de una cuestión bastante compleja que debe de ser también complementada com uma área de conhecimento que referimos como comunicações de risco, não? Porque se as pessoas sabem que estão e com que níveis de exposição têm, há que ter todo um processo de comunicação para que não seja uma situação de alarme, para que não cause pânico e sim cuidados em la prevenção. Então, eu penso que um aspecto é essa questão multidisciplinária de contar com profissionais para tratar de uma questão complexa, porque o guia trata de uma parte, pero o todo, muitas vezes, é muito mais. Eu vejo que há também Camilo, que pede a palavra, e também, antes de Camilo, havia Tânia. Tânia pergunta se em uma etapa pré-patogênica há alguma intervenção medicamentosa, como, por exemplo, vitaminas ou outras. Creio que em la guia há essa consideração também, não, Amália? Queres completar a resposta? Sí, justamente la administración de una dieta, o el asegurar una dieta que contenga los valores necesarios basales para la edad o el estado fisiológico de calcio y hierro, es una fuerte recomendación de la guía, tanto para niños menores de 10 años como embarazadas y madres lactantes. O sea que sí, y para cualquier nivel de plomo en sangre. O sea, para cualquier persona que pudiera estar expuesta, aunque no supiéramos cuál es el valor de plomo en sangre, esta es una medida fuertemente recomendada por la guía. Calcio y hierro. Muchas gracias. Alcanzar los niveles basales, no administrar en exceso. Eu vejo
Camilo. Sí, bueno, muy buenas tardes, Amalia, Ana, encantado de saludarlos después de mucho tiempo. Quisiera complementar un poco ese tema que preguntaba el abogado del Ministerio de Salud. Básicamente, quien debe determinar la necesidad de monitoreo biológico es el equipo de vigilancia en salud pública. Lamentablemente, estos temas de plomo y mercurio, entre otros muchos, salen muchas veces del ámbito de la importancia en salud pública y se buscan otras presiones e intereses de tipo político. Y nunca es la población o el afectado quien exige o quien debe exigir la muestra. Siempre es el equipo de vigilancia en salud pública quien determinará en ese balance riesgo-beneficio, en el caso de las determinaciones de plomo en sangre, el balance costo-beneficio, de si es necesario la toma de muestras, basado en el antecedente de exposición, la zona donde se encuentra la población, si hay niveles de determinación de plomo en medio ambiente, que de hecho es responsabilidad de otras entidades estatales en la gran mayoría de países. Este tema, como el del mercurio y muchos otros, requiere de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional y tratar de determinar muy bien dentro de las legislaciones sanitarias de cada país, pero nunca perder el rumbo de que quien lo determina es el equipo en salud pública y si es de interés de sistemas de vigilancia epidemiológica en cada país serán quienes lo van a determinar, nunca bajo presión de grupos de otro interés. Sí. Sobre esse mesmo tema, Laura Naiwa, que também é de Peru, lá conosco, nos comenta que em Peru a vigilância epidemiológica se parte do antecedente epidemiológico de fontes naturais e antrópicas com presença de plomo e outros metais pesados. Então, creio que estamos falando mais ou menos do mesmo tema. Super importante, queremos sempre estar em apoio. Saludar a la doctora Nayva. Gracias por su aporte. E creio que com isso podemos fazer o cierre da sessão e só considerações sobre os desafios que temos, porque nesta etapa que estamos com os níveis máximos permissíveis cada vez mais baixos, mais reduzidos, porque conhecemos mais sobre os efeitos adversos, já a nível muito molecular, mecanismos de ação, há muito mais conhecimento e muito mais preocupação para baixar os níveis, e creio que plomo é um exemplo de como isso se pode passar. Desde 2010, que tanto a FAO, o OMS, logo em seguida, em 2013, a CDC, assumem que não há nível que pueda estar em sangue e que seja protetor da saúde. Então, queremos sempre barrar, pero em la prática clínica, como nos comportamos. E creio que isso guia e muitos outros documentos que temos podem apoiar em todo. Não é que vai ser fácil, pero podemos avançar em los desafios. Eu creio que podemos agradecer muito a Amália Laborde por sua ponência e participação em todo o documento e todo mais que vamos ter de trabalho com o documento e com outros temas similares, ao equipe que ha organizado esse webinário e também a todos os participantes. Tivemos um número de 105, 106 pessoas participando. Entendemos que o tema é importante, por isso que insistimos em nascer esse webinário já, em vez de esperar mais para o próximo ano. Muitas graças a todos. Não sei se alguém quer comentar, Amália, pessoas da equipe de organização, nos dizem muitas graças. Maria Helena, Davi, Laura.
Agradecemos a vocês por sua participação, interesse e, claro, continuarmos em todas essas lutas para uma saúde super buena. Perdón, Judith Delgado alzó la mano y está habilitada para hablar. Y también Mayra Esther Botasio. Ok, entonces adelante. Judith. Judith. ¿Quién? Adriana. Está con el micrófono apagado. ¿Puedes pasar el micrófono para ella? Yo no sé hacerlo, no me deja hacerlo. Está, no sé por qué, creo que debe ser en su computadora el problema, porque ya le he dado la opción de hablar, pero no le yo veo toque permitted. Nos está escribiendo que fue un error. Ah, ok. Gracias, Judith. ¿Hay alguien más, Germania, que pide la palabra? No, ya bajaron las manos. Hay una persona ahora, no, creo que era un error porque bajó la mano. Bueno. Eso se pasa, así estamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar y participar en este meeting. Gracias a Ana, Marcelo, por invitarme a participar. Realmente ha sido una gran experiencia y una gran satisfacción y una experiencia de aprendizaje trabajar en el desarrollo de una guía de manejo clínico y más aún en este tema que es muy importante como riesgo para la salud pública. Así que gracias. E como sempre, em poucos dias ponemos lá a gravação e a ponência em la mesma página que estava o anúncio. Então, vocês esperem alguns dias para volver e compartilhar, revisar, o que queiram. E, claro, continuar com as charlas com os outros, segundo nossas oportunidades. Perdón, me parece que una persona decía, yo quería decir algo, Juliet. Ya se perdió. Una persona parece que alzó la mano a última hora pero se perdió. Bueno. Não há problema. Nos conectamos depois. Podem escrever a nós outros em OPS. Muitas graças, buenas tardes a todos e todas. Saúde. Vamos cerrar a sessão na hora.